Hoy nos aventuramos en un nuevo sendero. Salimos con el profesor Danilo Vázquez rumbo a las lagunas de Maquihue, Los Negritos y Managuara, todas en el municipio de Conchagua, en el departamento de La Unión. Al tomar la ruta panamericana pudimos pasar contemplando bellos paisajes del municipio de Pasaquina. Esos paisajes con un horizonte prolongado. Luego de breves minutos, tuvimos que realizar una parada para hablar de un árbol icónico para nuestra cultura, el árbol de amate. Nos encontramos en Conchagua, La Unión, cerca de la gran laguna ancestral de Maquihue, a pocos kilómetros. Nos ha llamado la atención estos 4 árboles de amate, del cual hay muchas historias, variedad de historias, leyendas. Por ejemplo, está la flor del amate, en donde usted se viene a las 12 de la noche con un pañuelo nuevo, virgen, y si usted es el elegido, la flor cae y usted la recoge en su pañuelo. A partir de ahí usted tiene, su vida como digamos, lo mejor. Pero nos interesa más que todo la leyenda de los lencas, que dice que la abuela Ticomata se robó el agua de la luna para regar el suelo de Managuara, que así se llamaba nuestro territorio ancestralmente, Managuara, que significa guara poderosa o mágica. Entonces la abuela Ticomata se robó el agua y en una canoa la dejó ir y se formó el Chorro Colorado en la zona norte de Morazán. Chorro Colorado, que por ahí pasa ese arroyo o ese rillito por donde está la dibujiada, donde está la gran serpiente de 2 cabezas, la Chichintora, y están las fluques, eran unos pájaros de piedra. Entonces dice la narrativa que cuando el regente de la luna descubrió a la abuela Ticomata, la mató. Y entonces todos sus despojos cayeron en territorio Managuara. Y de todo lo que caía de la abuela Ticomata, entonces iban surgiendo los árboles de amate. Ese es el origen, según nosotros los lencas, del árbol de amate. Luego de breves minutos, tomamos el desvío hacia Cantón El Pilón, en el municipio de Conchagua, y tras recorrer unos pocos kilómetros, pudimos contemplar por fin las bellas lagunas, las cuales son un tesoro ancestral. El profesor nos narra un poco de lo relevante de este lugar. Estamos llegando a las lagunas de Los Negritos, Managuara y Maquihue, que está más adelante. Pero estas lagunas, quiero hablar de Managuara, que es quizás la que da el nombre. Decía que Managuara es el primer nombre del Salvador. Entonces en el país, y más que todo en esta zona, tenemos laguna, Managuara, río, Managuara, escuela, Managuara, cantón, Managuara. ¿Qué significa Managuara? Mana es poder, guara es la guacamaya. Entonces estamos asistiendo a la palabra Managuara, guara o guacamaya poderosa y mágica. Entonces,
Ese es prácticamente el origen Taulepa, Lenca, de la laguna Managuara, que es aquella que se ve después de esta, aquel espejo de agua que se ve adelantito. Tiene esa connotación. Pero a donde vamos, que es lo que nos trae, es la laguna de Maquihue, o conocida también como la laguna de Tiwanatuku, el primer mortal lenca. Al llegar ya a las lagunas conocimos a un lugareño con quien nos adentramos adentro de la laguna en una canoa. Sí, costó un poco el subir a ella, pero al final el profesor pudo hacerlo. De repente pudimos contemplar la belleza natural que envuelve todo el lugar. Hemos venido con el profesor Danilo Vázquez. Esta vez pues andamos haciendo un recorrido en canoa en esta bella laguna ancestral realmente. Así que observe usted pues un panorama maravilloso el que vamos a recorrer este día. Ante ello, el profesor nos narra y nos comenta parte de la historia y de la cultura que para nuestros ancestros lencas tenía este simbolismo. Nos encontramos en las míticas lagunas de Managuara, Maquihue, con el amigo Daniel, navegando estas ancestrales aguas lencas, eminentemente lencas, y prácticamente estamos hablando de los orígenes del mortal Tiwanatuku, el primer mortal lenca. Hemos hablado en ocasiones anteriores que cuando la abuela Ismanahual vino, se bajó de las estrellas y llegó a Loma Larga, ahí ella traía polvo de estrellas, traía también las líneas de Huilcala, y posteriormente vamos a hablar de las líneas de Huilcala, por qué son sagrados los manteles y todo ese tipo de cosas que hacían nuestros ancestros. Y bajó y ahí recogió cacao, recogió maíz, raíces, y luego se fue hacia las cuevas del Espíritu Santo de Corinto. Allá echó todos esos elementos en una vasija, y luego le pidió al bosque para que le ayudara a formar prácticamente digamos, no directamente el primer ser, pero no el primer mortal. Aquel era mitad divino, mitad humano. Con todos los elementos del cosuco, la tortuga, el jaguar, el conejo, el águila, con todos esos elementos nace Antahuiniquín. Y cuando nace, se pierde, llamado la atención por los truenos, y se viene caminando y llega hasta acá, a la laguna de Maquihue. Entonces Aku ordena, el máximo dios de los lencas, ordena que se duerma a la par de un árbol de Tanahuapate, que es mítico, de hojas de todos los colores. Entonces se duerme y ordena a la gran Guara, por eso esto se llama Managuara, porque es Guara poderosa o mágica. Ella le pone un huevo sobre la cabeza a Antahuiniquín, lo incuban y dos serpientes lo cuidan, la cascabel
el Tamagás, todavía existe, ¿verdad? Acá. Entonces, cuando nace Tiwanatukú, que significa Guana es ser, Tuku es pájaro, ¿verdad? Corol Tuku, la isla del pájaro. Entonces, cuando nace Tiwanatukú, nacen todas las aves, y se oye por todo el territorio managuara el trinar de los pájaros, el canto de todos los pájaros en toda esta zona maravillosa de Maquihue, de este cantón Maquihue, en donde tiene esta belleza de laguna, la cual debería de ser un lugar turístico pleno, es decir, con un desarrollo turístico mejor que cualquier lugar. Bellísimo. Entonces aquí nace y se desarrolla en esta zona la casta de los manahueles, que son previos, o digamos los protolencas. En toda esta zona, el Tihuilotal, Managuara, Loma Larga, Intipucá, en fin, toda esta zona, que por cierto en el Tihuilotal es donde descansa la gran princesa lenca, Antusilán Ulap. Entonces en toda esta zona hasta llegar a Cuco, es Cuco, lugar ancestral, se desarrolla la casta de los manahueles, los lencas antiguos. Esta es la narrativa del primer mortal lenca, llamado Tiwanatukú. En honor a él, esta laguna de Maquihue se le conoce también, o la conocían antes, como la laguna de Tiwanatukú. Sin duda alguna nuestro país es rico en belleza natural y sobre todo en historia y cultura. Esto es Senderos Lencas.